Bienvenido al curso denominado Nociones de Cálculo Estructural para Ingenieros. Quien te habla, el instructor, ingeniero Luis Barbosa. El presente curso tiene por objeto presentarte las herramientas esenciales para el cálculo de estructuras desde un punto de vista práctico. Aprenderás a realizar el cálculo de elementos aislados como vigas, columnas, correas, entre otros, así como estructuras compuestas, tal cual como el caso de pórticos bidimensionales. Al finalizar el presente curso, estarás en capacidad de realizar el análisis de una estructura bidimensional a través de los criterios propios de ingeniería, logrando así realizar un diseño seguro y confiable. A manera de introducción, me permito hablarte un poco acerca de mi trayectoria como instructor. Poseo una maestría en Gerencia Ambiental por la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Asimismo, soy ingeniero civil por la misma casa de estudio. Actualmente me encuentro en realización de estudios doctorales en el área de estructuras en la Universidad Central de Venezuela. He sido docente de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada en las cátedras de estructuras, proyectos de acero, concreto armado y cálculo numérico por más de 8 años. Soy estructurista de edificaciones comerciales, residenciales e industriales por más de 10 años e instructor independiente de software como Revit, Autodesk Robot, SAP 2000, ETABS, Advanced Steel, Archicad, AutoCAD, entre otros. Me permito comentarte lo que es el contenido del temario de la presente clase. En la presente clase estaremos considerando los siguientes ítems: efectos de las solicitaciones sobre las estructuras, tipos de solicitaciones que actúan sobre las estructuras, ancho tributario, área tributaria y obtención de cargas. Iniciaremos por los efectos de las solicitaciones sobre las estructuras. Cabe resaltar que estaremos realizando un mayor hincapié en lo que corresponde a los efectos gravitacionales de las cargas en edificaciones, obviando o dejando un menor énfasis en lo que son las cargas dinámicas correspondientes a viento y sismo, como posteriormente lo estaremos hablando. Así que, primeramente observamos algunos ejemplos de lo que son las solicitaciones en una edificación y lo que pueden causar en esta. Acá se nos presenta lo que es el Teatro de Cumadá, luego del sismo del año 1929, como podemos observar el desplome de la edificación, la falla frágil de las columnas. Esto es una edificación compuesta entre concreto armado, madera, y observamos pues el resultado catastrófico de lo que en esta oportunidad se refiere a acciones sísmicas, que corresponde a solicitaciones dinámicas de una edificación. Más adelante lo estaremos considerando, pero normalmente consideramos que tenemos cargas estáticas que corresponden al peso propio de la edificación y al uso, y cargas dinámicas que responden, tal cual como lo estamos viendo en esta oportunidad, a las acciones tales como viento y sismo. Más adelante podemos ver los efectos de solicitaciones en estructuras. Observamos acá una falla en columnas. Acá la primera imagen podemos ver la falla de una columna a compresión, esto por la falta de estribos y ante las cargas gravitacionales. Seguidamente podemos ver igualmente una falla, en este caso ya en lo que es el nodo o en las adyacencias del nodo, correspondiente igualmente a una falla compresiva por la ausencia o la carencia de estribos.
De allí la importancia de la colocación de los estribos a una separación correspondiente a los resultados de cálculo. Finalmente, en la tercera imagen observamos una falla que es típica durante eventos sísmicos cuando existe la presencia de tabiquería, que normalmente nos limita la altura o la longitud de esbeltez de la columna, aunado también con los problemas en cuanto al diámetro y al espaciamiento de los estribos. Acá tenemos un claro ejemplo de lo que es el desplome de una edificación, en este caso el centro comercial Arts Pedregal en Ciudad de México, simplemente por las cargas gravitacionales. Acá no hay acción sísmica, simplemente las cargas gravitacionales, al ser mal estimadas, dieron como resultado el colapso de la edificación. De aquí emana la importancia de lo que implican los cálculos de las estructuras previo a la puesta en obra. Más adelante observamos algunos de los efectos no deseados de las solicitaciones en las estructuras. Como podemos ver, apreciamos una estructura o parte de una estructura que es de tipo mixta. Observamos vigas y columnas de concreto armado y correas, un sistema de correas, lógicamente en acero estructural, con sofito metálico o normalmente llamado acá en Venezuela los aceros. Observamos que se presenta una deflexión considerable, lo cual no implica una falla, pero sí implica un desacierto en cuanto a las condiciones de confort, de visibilidad y desde luego lo que tiene mayor preponderancia en este caso es que normalmente los elementos que están soportados por estas correas que se flectan normalmente van a presentar también agrietamientos en los acabados. Entonces podemos considerar que una correa mal calculada ante cargas gravitacionales puede generar agrietamientos en los elementos que están siendo soportados por las mismas. Observamos acá en la figura lo que es una idealización del elemento que estamos viendo acá. Una idealización no es más que un dibujo que simplifica las condiciones de la estructura en sitio. En este caso estamos considerando solamente un elemento estructural, que es una correa. Las correas normalmente se encuentran dispuestas de forma tal que transmiten solamente corte o cargas verticales hacia los elementos que las reciben, en este caso las vigas de carga. Esto quiere decir que las correas transmitirán una carga en sentido vertical a las vigas sin adicionar efectos torsionales que induzcan a las vigas a girar en algún sentido en función de su eje longitudinal. Como lo vemos en la figura de abajo, lo que tenemos acá es la presencia de fuerzas, aquí representado por una flecha y la letra F, y estas fuerzas normalmente van a hacer que nuestro elemento estructural, llámese viga, llámese correa, llámese nervio, incluso las mismas losas, fragmentos de losas, posean o describan una deflexión. Cuando hablamos de deflexión, nos referimos entonces a esa distancia del centroide o de este eje que observamos acá segmentado, una distancia entre la deformación de ese centroide en relación a su estado inicial. Normalmente las normativas, tales como las normativas ASI, las ACE, las normativas de acciones mínimas, tal cual como la 2002, la Covenin 2002, nos indican límites de flechas. Igualmente la Covenin 1756 nos indica límites de deflexiones.
así como límites de derivas que estaremos viendo posteriormente. Pero nos indica entonces estos límites que son los necesarios para poder evitar que los elementos estructurales flecten y de esta manera que los elementos no estructurales se vean afectados. Imaginemos por un instante que bajo o sobre esta correa no tengamos una losa cero, sino más bien un elemento un poco más frágil, como por ejemplo una losa compuesta por vidrio o algún material similar. Ante la deflexión del elemento estructural de forma exagerada, induciremos esfuerzo sobre aquel elemento que está apoyado sobre la correa y normalmente podemos tener despostillamientos, podemos tener agrietamientos y podemos tener pues lógicamente un comportamiento no esperado o inadecuado de los elementos tanto estructurales como no estructurales. Algunos otros efectos que podemos observar particularmente en vigas y en correas son la falla por flexión, como lo vemos acá. La falla por flexión genera particularmente en elementos de acero que se originen fallas de tipo local o pandeos de tipo local, sobre todo en el área del ala. Como observamos acá, estamos viendo un perfil de alma llena o un perfil I, también llamado como perfil T. Ante las cargas impuestas en este perfil, si no se limita la deflexión de dicho perfil, pues estaremos viendo probablemente la aparición de una carga o de una falla de tipo local en la que el ala del perfil se deforma y por ende la capacidad de carga del perfil deja de ser la misma. Lo que quiere decir que si anteriormente el perfil soportaba, por ejemplo, 1000 kilos por metro lineal, ahora ante la distorsión de su sección transversal, vamos a tener como resultado que este perfil no va a ser funcional ante la misma carga. Normalmente vamos a tener una disminución hasta llegar aproximadamente a un 66% de capacidad de carga sin la colocación de rigidizadores. Otro de las probables fallas que se nos presentan es el pandeo torsional lateral. Esto implica un pandeo primero en el sentido del eje débil del perfil. Me permito hacer un paréntesis para indicar con la figura de acá abajo que estoy señalando, el perfil o el eje fuerte del perfil es el que atraviesa el perfil de arriba abajo a través de las alas pasando por el alma, y el eje débil es el que básicamente es ortogonal al anterior, es decir, estaría ubicado de esta manera. O dicho de otro modo, podríamos indicar que tenemos un eje fuerte en este sentido que vamos a llamar X y tenemos un eje débil ortogonal a este sentido que vamos a llamar Y. Se llaman eje fuerte y eje débil debido a que en esta dirección la viga será capaz de soportar una carga, digamos, P1, que será mucho mayor que una carga capaz de soportar por la viga denominada P2 en su eje débil. Y eso lo podemos ver de forma empírica. El perfil va a tener una mayor capacidad de resistencia en esta dirección vertical que en la dirección lateral. Muy bien. En todo caso se entenderá que P1 o la carga P1 va a ser mucho mayor que la carga P2. Muy bien. Al hablar de pandeo torsional lateral, estamos hablando de que ante cargas verticales el perfil se va a pandear de forma lateral, es decir,
en la dirección Y se nos va a presentar una curvatura del perfil. Pero como adicionalmente tenemos un pandeo torsional, indica que el eje longitudinal del perfil no solamente se va a labiar o se va a flectar lateralmente, sino que también va a presentar un cierto giro, digamos, en esta dirección, que desde luego va a inhabilitar a nuestro perfil para cumplir con los requerimientos mínimos correspondientes a la carga. Normalmente esto se da por la no consideración adecuada de criterios de cálculo de estructura. Y aquí continuamos con lo que es la importancia de la realización de cálculos estructurales con criterio adecuado. También se pueden presentar las fallas de corte, en la cual aquí simplemente estamos considerando cargas uniformemente distribuidas en el eje fuerte de las vigas, y podemos observar que estas fallas por corte generan fracturas, como lo observamos acá, en los extremos de la viga. También tenemos acá fallas de apoyo o web crippling, que básicamente es una falla en el alma del perfil cuando el perfil llega a estar simplemente apoyado. Y tenemos también las deflexiones excesivas, como previamente le explicaba, que sería básicamente la distancia de el eje fuerte, o en este caso el eje longitudinal del perfil no deformado, hasta el perfil deformado, como lo observamos acá, describiendo lo que normalmente denominaríamos como una flecha. Esto quiere decir que la deflexión en un perfil, vamos a hacerlo por acá, inicialmente si tenemos este perfil, que lo vamos a considerar, ya estaremos hablando un poco más acerca de las condiciones de apoyo, como empotrado, ante las cargas, en este caso gravitacionales, que vamos a denominar con la letra P, el perfil va a manifestar una deflexión o una cierta curvatura. Esta cierta curvatura del perfil es lo que llamamos deflexión, y la distancia recorrida o la distancia en relación a la posición inicial del perfil con la posición final es lo que normalmente llamamos flecha, que generalmente se estila denominar con la letra Y. ¿Okay? Esto es lo que llamamos flecha o deflexión. Vamos a colocarlo por acá. Esta es la flecha. Y esto normalmente podemos estimarlo tanto de forma manual como en los software de cálculo estructural, así como lo estaremos haciendo posteriormente en el software SAP 2000. Muy bien, si continuamos un poco más adelante, vamos a observar lo que es un sistema ideal. Lo que se busca es un sistema estructural estático. Muy bien, un sistema estructural estático es uno que ante las solicitaciones impuestas, y quiero establecer muy bien la definición de lo que son las solicitaciones. Cuando hablo acerca de solicitaciones me refiero a las cargas. Es un convencionalismo el hablar de solicitaciones, que podemos encontrarlos en la bibliografía así como en las normativas. Pues cuando se te hable de solicitaciones deberás entender que se está hablando de cargas. El propósito de llamarle solicitaciones es porque estas cargas están solicitando a los elementos estructurales y desde luego a la estructura en general. Entonces, como estaba comentando en una primera instancia, la idea es tener un sistema estructural estático. Podemos lograr esa estaticidad de distintas maneras, ¿no? Normalmente el sistema de conexión es algo que me va a definir o que me va a ayudar de una forma significativa a lo que es la estaticidad del sistema global. Pues si no tengo un sistema de unión adecuado,
el sistema global puede llegar a fallar pese a que los elementos estructurales de forma individual tengan la capacidad de carga adecuada. Muy bien, entonces acá tenemos un ejemplo claro en donde no se observan deflexiones excesivas y que lógicamente, bueno, ya esta es una edificación funcional, esta es una cubierta de techo y ya no ha presentado ningún tipo de problemas estructurales. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar ahora considerando los tipos de solicitaciones que actúan sobre las estructuras. Me permito entonces recapitular un poco que hemos estado hablando acerca de los efectos de las solicitaciones o de las cargas que actúan sobre las estructuras. Muy bien, consideramos en una primera instancia el efecto de un sismo sobre una edificación. Consideramos también los efectos de las cargas gravitacionales sobre edificaciones. Así que ahora vamos a discretizar o vamos a ver por separado lo que son cada una de estas solicitaciones o cargas y que pueden incidir, pues desde luego, o que de hecho inciden sobre las estructuras. Muy bien, tenemos acá los tipos de carga. Tipos de cargas que actúan sobre estructuras. Normalmente se dividen en dos grandes grupos. En bibliografía podrás encontrar otros criterios de subdivisión de las solicitaciones. Sin embargo, a los efectos de practicidad vamos a considerar dos grandes grupos, como lo son las solicitaciones o cargas estáticas o gravitacionales y las dinámicas. En el caso de las cargas estáticas o gravitacionales, se nos presentan lo que son las cargas vivas, denominadas CB, por su acrónimo, ¿no? Es decir, por sus siglas CB, y cargas permanentes, cuyas siglas son CP. Por otro lado, en lo que respecta a las cargas dinámicas, tenemos también dos esenciales, como son las cargas sísmicas o carga por sismo, denominado por la letra S, y cargas de viento, en este caso solamente por la letra V. Adicionalmente a esto tenemos las cargas de impacto, pero que a los efectos de este estudio no estaremos considerando. Muy bien, retomando lo que son las cargas estáticas o gravitacionales que hemos resaltado en color rojo con la finalidad de describir o de señalar que esta es la carga a la cual vamos a estar haciendo mayor mención por su importancia y desde luego por el alcance del presente curso. Retomamos entonces y podemos considerar que dentro de las cargas vivas tenemos dos posibilidades: carga viva de techo y la carga viva de uso. La carga viva de techo normalmente la podemos denominar bajo un convencionalismo correspondiente a nuestra normativa, a la COENIM 2002 de acciones mínimas. Podemos encontrarla que normalmente se define como CVT. Esto es carga viva de techo. Y normalmente tenemos como una segunda carga que se presenta acá, una segunda solicitación, simplemente la denominada como CB, que es carga viva de uso. En carga viva de techo tenemos lo que corresponde a los fines de mantenimiento, como está el caso, por ejemplo, de aquel personal que realiza mantenimiento a unidades de aire acondicionado que se encuentran en la parte de la azotea de un techo de una edificación. ¿Okay? Básicamente se refiere a esto, las cargas vivas de techo. Igualmente se refiere a la visitación o a la presencia en general de personas, bien sea por mantenimiento o bien sea que la finalidad
de esta azotea o de este techo sea ser visitable o no visitable. Particularmente, estas adecuaciones o estos elementos podremos estarlos considerando en la normativa de acciones mínimas, como ya previamente te he comentado, y la cual me permito mostrarte. Esta es la normativa de acciones mínimas en la página 40, tabla 5.1. Esto forma parte del material apoyo suministrado. Podrás encontrar una tabla que es bastante útil y de la cual se derivan las cargas que normalmente se toman desde el punto de vista de ingeniería para el cálculo de elementos estructurales. Como podemos ver, aquí hay una sección que dice techos. Ya posteriormente vamos a estar adentrándonos de una manera más frontal en cada uno de estos aspectos, pero podemos observar acá que tenemos cargas permanentes y tenemos también las cargas vivas propiamente, ¿no? De acuerdo a las cargas permanentes del techo a la pendiente del mismo, entonces podemos tener la consideración de si tenemos un techo visitable o no visitable, y de esa manera pues estaremos estableciendo si se presentará una carga viva de techo de una magnitud determinada o de otra. Lo que corresponde a las cargas vivas de uso, también podemos observarlo acá en la normativa. Si nos desplazamos un poco, las cargas vivas de uso son aquellas que tienen que ver con, en este caso, la ocupación de la edificación. Acá, en el capítulo 5 de la norma Covenin 2002-88, se definen como las acciones variables. CB, por lo que normalmente estábamos viendo. ¿Okay? Aquí hemos hablado acerca de cargas vivas. Cargas vivas de uso es lo que en la normativa se nos expresa como acciones variables. Tenemos una definición acá que indica que las acciones variables son aquellas que actúan sobre la edificación con una magnitud variable en el tiempo, y esto es lo que las define o lo que las diferencia de lo que son las acciones permanentes. Regresamos acá y esta característica magnitud variable en el tiempo es lo que la diferencia de lo que son las acciones permanentes o las solicitaciones de tipo permanente. Continúa diciendo, y que se deben a su ocupación y uso habitual, como las cargas de personas, objetos, vehículos, ascensores, maquinarias, grúas móviles, sus efectos de impacto, así como las acciones variables de temperatura hidrológicas y los empujes de líquidos y tierras que tengan un carácter variable. Normalmente, a los efectos del alcance de este curso, nos convendría simplemente considerarlo hasta acá, hasta la parte de acción de objetos, vehículos y cuando mucho ascensores y máquinas, ya que estos poseen efectos de impacto ante las oscilaciones correspondientes a el uso de dichos equipos, así como las grúas móviles y demás, ¿no? Ya ahí tendríamos que considerar las cargas o acciones variables de impacto que no forman parte del alcance del presente curso. Muy bien, continuando un poco más adelante, entonces tenemos las cargas permanentes denominadas por letra CP, las cuales se subdividen en peso propio de la edificación y sobrecarga permanente o SCP que actúan sobre la edificación. Aquí podemos hacer una diferencia, y ya vamos también con respecto a la definición que nos aporta la normativa, entre lo que es cada una de ellas. El peso propio se refiere, si dibujamos acá un pequeño sistema, digamos vigas columna, aquí tenemos un pórtico, ¿okay? Digamos que es de concreto, de acero en su defecto. Vamos a idealizarlo con un empotramiento acá abajo. Dicho sea de paso, este empotramiento es igual a decir que tenemos, por ejemplo, una fundación. ¿Okay? Podría haber dibujado también una fundación normalmente de este tipo, una fundación concéntrica de tipo directa,
Y acá arriba de este sistema tenemos lo que sería la losa, que normalmente contribuye a la rigidez del sistema, pero sobre esta losa tenemos lo que son los acabados, que voy a representarlo con una capa adicional. Estos acabados, que podría ser cerámica, por ejemplo, granito, se dan casos también en los que se utilizan vidrio en sus distintas variantes, ¿no? Pueden ser vidrio templado o cualquiera de sus modalidades. Vidrio. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de peso propio nos referimos a que, como es de suponer, todos los elementos tienen un peso. Pero en este caso, las columnas, las vigas y la losa, todos estos elementos forman parte de lo que es el peso propio de la edificación. Es peso propio porque corresponde al peso de los elementos estructurales que están allí para resistir las sobrecargas, tanto la carga variable de uso de techo como la sobrecarga permanente, correspondiente a vidrio, cerámica y granito, porque como podrás visualizar y podrás intuir, el vidrio, la cerámica y el granito no son elementos que contribuyen a la estabilidad de la estructura ni a la resistencia de la estructura. Más bien son sobrecargas, pero que siguen siendo cargas permanentes porque no varían en el tiempo, o su variación en el tiempo es muy, pero muy alargada. Entonces pueden ser clasificados dentro de este gran grupo. Con esto quiero decir que si bien alguna interrogante podría ser, pero podemos cambiar, por ejemplo, un sistema de vidrio a un sistema de cerámica o granito o lo que sea, pero normalmente no es algo que varía con frecuencia. Es algo que, o es una variante que va a tomar su tiempo en ser llevada a cabo, ¿no? A efectos tanto económicos como de practicidad. Por esto, o cada uno de estos elementos, que son solamente algunos de los que se pueden utilizar, entran en la categoría de sobrecarga permanente. Es decir, es una carga que va sobre el peso propio o sobre la carga permanente propia de los elementos estructurales de la edificación. Muy bien, si nos vamos a la normativa Covenin, podemos también apreciar, aquí entre otras cosas se nos presentan, previo al capítulo 4, lo que son algunos de estos elementos que corresponden a sobrecargas permanentes. Fíjense, aquí vemos revestimientos, frisos, pavimentos, impermeabilizaciones, algunos otros materiales. Todos estos forman parte de lo que son sobrecargas permanentes. Las paredes forman parte de elementos que cargan a la estructura, que no son variables, porque normalmente no estamos realizando cambios de posicionamiento de las paredes, por ende son cargas permanentes, pero no poseen un aporte en la capacidad resistente de la estructura. Ahora bien, vamos un poco más arriba y observemos que, de acuerdo a la definición de acciones permanentes, nos indica acá el capítulo 4 de la Covenin 2002, las acciones permanentes son las que actúan continuamente sobre la edificación y cuya magnitud puede considerarse invariable. Recordemos lo que nos indicaba la definición 5.1 con respecto a las acciones permanentes. Aquellas eran variables en el tiempo. Acá pueden considerarse invariable en el tiempo. Esa es la gran diferencia que previamente había resaltado, como las cargas debidas al peso propio de los componentes estructurales y no estructurales. Dentro de los no estructurales se especifican pavimentos, rellenos, paredes, tabiques, frisos, instalaciones fijas, etc. Igualmente el empuje estático de líquidos y tierra que tengan un carácter permanente, las deformaciones y los desplazamientos dispuestos
por efecto de pretensión, los debidos a movimientos diferenciales permanentes en los apoyos o pertenecientes a los apoyos, y las acciones reológicas y de temperatura permanentes, entre otros. De esto último, lógicamente, no vamos a estar haciendo mayor énfasis con respecto a lo que son empujes de tierras y demás, en función del alcance del presente curso. Muy bien, regresando a nuestra diapositiva, entonces tenemos que, luego de haber comprendido esta división en lo que tiene que ver con las cargas estáticas o gravitacionales y las dinámicas, vamos entonces a ver cómo actúan las cargas en las edificaciones. Observamos entonces en la figura 1.4 algunos elementos, ¿no?, que nos permitirán entender mejor cómo actúan las cargas sobre las edificaciones. Tenemos una primera instancia, una imagen o correspondiente a la figura A, la cual nos indica, fíjense, esto es simplemente acá, las flechas de color negro nos indican las cargas. Vamos a colocarle P. Todas estas son una serie de cargas distribuidas en la superficie y que son gravitacionales porque van en sentido vertical, y estas van a dar con una losa que podría ser una losa maciza, por ejemplo. Esta losa maciza va a repartir las cargas en todas las direcciones de su perímetro. Esto quiere decir que todos los elementos que están soportando a esta losa van a recibir la carga gravitacional que la losa a su vez ha recibido. La filosofía del diseño de estructura contempla simplemente que las cargas puedan ser transmitidas por los elementos estructurales sin llegar a la falla, logrando, por supuesto, transmitir dichas cargas al sistema de fundaciones. Entonces vemos que primeramente tenemos las cargas afectan a los elementos primeramente estructurales que nos encontramos, como el caso de las losas. La losa distribuye perimetralmente, suponiéndose, claro, una losa maciza, distribuye perimetralmente acá a las vigas. Las vigas se encargan de transmitir las cargas a las columnas, y de las columnas en sentido vertical van las cargas hacia el sistema de fundaciones, compuesto por vigas de riostra y propiamente por las fundaciones como tal, las cuales son de distintos tipos, que pueden ser fundaciones directas o fundaciones superficiales, así como fundaciones profundas. Fundaciones superficiales son el caso de las fundaciones como las cuadradas concéntricas, las fundaciones corridas, pero todas aquellas que tienen la presencia de zapatas, ¿ok? En lo que corresponde a las fundaciones profundas, ya estaríamos hablando de pilotes, y estas son, pues por supuesto, su nombre es bastante meritorio, puesto que ellas normalmente se colocan a una profundidad igual o mayor de 12 metros, ¿no? Es lo común. No una regla, pero sí es bastante común encontrar esta característica. No ahondaremos más en ese aspecto en aras del tiempo. Muy bien, acá tenemos entonces una estructura. En este caso es una estructura de concreto armado, en la cual podemos ver que tenemos una losa nervada unidireccional. Acá se encuentran los nervios, fíjense. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Tenemos acá los bloques piñata. Tenemos aquí arriba, aunque no se vea, un acabado de piso. Si bien en esta fase de la estructura no encontramos un acabado, sino simplemente un requemado, un concreto que va por la parte superior y que forma parte del sistema estructural, es decir, el sistema resistente, sabemos que posteriormente esta losa debe ser recubierta con algún tipo de acabado, como los mencionados previamente, bien sea un granito, bien sea algún tipo de recubrimiento, madera, lo que sea, pero que al fin y al cabo va a ser una sobrecarga permanente. Esa sobrecarga permanente, al igual que la carga variable correspondiente al uso de las personas, van a generar entonces cargas verticales
es decir, cargas gravitacionales que vienen en esta dirección. Estas cargas afectan directamente a la losa. La losa va a transmitir a los nervios, entonces los nervios van a estar encargados de transmitir a su vez a las vigas. En este caso voy a obviar esta última, ¿no? Porque no es la forma de cargado realmente, sino estaríamos hablando de que como es un sistema unidireccional, el nervio va en esta dirección y la carga llega hasta las vigas maestras o a las vigas de carga, que es el caso que observamos acá y que voy a resaltar en un color distinto. Las cargas ahora se distribuyen de las vigas, de estas vigas que tenemos acá, hacia las columnas en esta dirección. Y ahora, luego de llegar a las columnas, vamos a utilizar un color distinto. Estas deben ser apropiadamente repartidas o transmitidas verticalmente hasta llegar al sistema de fundaciones. Lo mismo que he representado aquí, que ha pasado con los nervios que reciben las cargas que transmiten a las vigas, va a pasar en cada entrepiso. Así que por esa razón es que podemos observar las distintas secciones o los distintos peraltes, las secciones transversales de las columnas conforme a la altura de un edificio. Lo que se estila es que cada 3 niveles de edificio la columna va a variar en cuanto a su sección transversal. Es así como normalmente vemos una edificación que se estila más o menos así, y lógicamente esto responde pues a la carga que recibe cada 3 niveles las columnas. Digamos que acá se encuentra un nivel 1, un nivel 2 y aquí se encuentra un nivel 3, seguido con un nivel 4, un nivel 5 y un nivel 6, y un nivel 7, un nivel 8 y un nivel 9. Cada 3 niveles se supone que aportan una carga significativa como para aumentar el tamaño de la columna. Es así como, lógicamente, este nivel va a transmitir las cargas, y me voy a permitir hacerlo acá, va a transmitir las cargas hacia la columna. Todo este nivel, las cargas van a ser transmitidas igualmente hacia la columna, lo mismo con este nivel, lo mismo con este nivel, y así progresivamente con cada uno de los niveles vamos a tener una transferencia de carga hacia las columnas. Al fin, la columna va a ser la responsable de soportar todas las cargas sumadas de cada uno de los niveles, y por esa razón es que podemos observar en las edificaciones que normalmente cada 3 niveles podemos variar la sección transversal de las columnas, lógicamente con el criterio adecuado y con las consideraciones pertinentes. Muy bien, pero entonces tendríamos que la carga de acá se va a transmitir de forma ininterrumpida hacia abajo, esto es, hacia el sistema de fundaciones, que en este caso digamos que puede ser un cabezal con una serie de pilotes que forman parte pues de lo que es una fundación profunda. Muy bien, y aquí lógicamente tendríamos el estrato resistente. Todo esto es material, todo esto es tierra, todo esto es terreno, y el cabezal estaría normalmente, podría estar normalmente a la altura de la cota 00. Muy bien, esto sería el sistema en cómo las cargas se deben transmitir. Entonces acá abajo tenemos un esquema de transferencia de carga en el cual podemos ver que primeramente tenemos las cargas son recibidas sobre las losas.
las losas transmiten a las correas o nervios, tal cual como en este caso. Si estuviésemos hablando de una estructura de acero, la losa acero, va a transmitir a las correas. Las correas o nervios a su vez van a transmitir a las vigas de cargas y a su vez a las vigas antisísmicas en una menor medida, y las vigas deben transmitir hacia las columnas las cargas. Las columnas finalmente van a transmitir las cargas hacia el sistema de fundaciones, y la filosofía para un diseño adecuado es que pueda llevarse a cabo este esquema de transferencia de carga sin que ninguno de los eslabones, llámese losa, llámese correas o nervios, llámese vigas, llámese columnas, incluso las fundaciones, fallen. Pues ante la falla de alguno de estos elementos no podrá ser transmitida la carga y tendremos como resultado un colapso de la estructura. Ahora bien, habiendo entendido cómo actúan las cargas, es necesario adentrarnos un poco más en cuanto a las consideraciones de las mismas. Es así como ahora hablaremos acerca de lo que es el ancho tributario. Muy bien, en un sistema como el presentado, fíjense que acá tenemos una estructura metálica. Estamos trabajando en un software, en el software Revit, en su versión 2020. Tenemos una estructura metálica por acá, la cual tiene un conjunto de vigas con correas, columnas, y arriba tiene lo que es un acabado correspondiente normalmente a lo que sería los aceros, ¿no? El sofito metálico o el encofrado colaborante, así como lo indica acá. Muy bien. En este diseño 3D podemos observar entonces cada uno de los elementos. Como es de suponerse, todos los elementos actúan de forma conjunta, como lo hemos hablado previamente, para la transferencia adecuada de las cargas. Sin embargo, cada elemento va a soportar una determinada magnitud de carga que no va a ser la misma que los otros elementos. Es decir, una correa no va a soportar la misma carga que una viga, y la viga normalmente no va a soportar la misma carga que las columnas. Son responsables de transferir las cargas, pero normalmente no van a recibir la misma magnitud de carga. Esto, al referirnos a una planta, fíjense que acá tenemos una planta, es una retícula de 8×8 con un conjunto de correas. Las correas acá se encuentran separadas a 1078 milímetros entre sí. Esta es la separación eje a eje. Más abajo tenemos correas separadas a 1143, pero son separaciones al fin y al cabo constantes. ¿Ok? Tomando esto en consideración, entonces vamos a hablar acerca de lo que es el ancho tributario. Si utilizamos como apoyo el software AutoCAD, tenemos acá básicamente el mismo envigado. Fíjense acá tenemos 1078 de espaciamiento entre correas. Si nosotros deseásemos saber cuánto está cargando esta correa que se encuentra acá, nosotros debemos emplear un concepto denominado ancho tributario. El ancho tributario es lo que carga un elemento, como esta correa, en relación a los elementos adyacentes, es decir, en relación a las restantes correas. Ahora muy bien, para poder determinar los anchos tributarios, básicamente estos se encontrarán definidos por la distancia media entre los elementos adyacentes y el elemento en cuestión. El elemento en cuestión en este momento, vamos a colocarlo en un color distinto, en color amarillo para diferenciarlo. El elemento que deseamos evaluar es esta correa que está aquí en color amarillo. Yo quiero saber cuánto de la carga gravitacional sobre la estructura me está soportando esta correa. Pero para ello necesito saber cuál es el ancho o qué porcentaje de carga
debe soportar esta correa. Muy bien. Para ello lo que hago normalmente es trazar vigas, o en este caso líneas, que se encuentran a la distancia media entre ejes de correas. Es decir, si yo busco aproximadamente la mitad de esta correa y me voy hacia la mitad de la otra correa y trazo una línea, así como lo estoy haciendo ahora, allí está la línea, y busco el centro de esa línea recién trazada. Vamos a ver que parece no se ha trazado. Acá vamos a habilitar las anotaciones. Fíjense que aquí tengo correa de referencia. Fíjense que en esta línea que yo acabo de realizar, el punto medio exactamente define o me define por dónde ha de pasar una línea perpendicular que va a indicarme entonces cuánto de la carga se va a llevar la correa en color amarillo y cuánto de la carga se lleva la correa adyacente. En este caso normalmente es así. Las correas van a llevarse la mitad de la carga en relación a las correas adyacentes. Como verán, entonces tenemos una separación de correas de 1078 entre sí. Al ubicar la distancia media de lado y lado, porque este proceso lógicamente se repite, si yo coloco acá, copio esta línea y me voy hacia el lado inferior, fíjense que la mitad o a la mitad se encuentra justamente la otra línea en color magenta. Entonces esta área de acá, este ancho de acá, es lo que realmente va a soportar de carga mi correa. Al observar correas separadas uniformemente a 1078, es claro que si tomo la distancia media entre correas, va a resultar esta distancia exactamente 1078 o similar, ¿no? En este caso, bastante aproximado. 1078, en este caso tenemos 1087, pero la diferencia es mínima, ¿no? Normalmente entonces este será mi ancho tributario. Ahora yo deberé considerar qué cargas actúan sobre esta losa y esa carga va a actuar sobre la correa en un ancho de 1087. Si yo considerara la correa acá, digamos que fuese no un perfil de alma llena, un perfil I, sino un perfil tubular, entonces podría considerar que la correa acá me va a cargar. Vamos a colocar dos correas. Una correa más acá. Tenemos entonces que de esta carga total, como sería lógico, la mitad de la carga, vamos a colocarlo en ortogonal, la mitad de la carga, es como si viéramos esta losa cero, la mitad de la carga va hacia esta correa y la mitad de la carga va hacia esta correa. Si llevamos este concepto un poco más allá, podemos decir que tenemos otra correa más y extendemos un poco la losa en esa dirección. Entonces, claro está, vamos a suponer entonces que la mitad de la distancia entre este elemento y este elemento también va a ser lo que va a cargar la correa en cuestión. Ahora yo simplemente voy a colocar esta correa en color amarillo y fíjense que básicamente es lo mismo que tenemos acá, lo único que he visto de forma frontal. Entonces, ante unas correas uniformemente distribuidas, las correas entre sí van a repartirse las cargas. Las correas, al tomar una correa aleatoria, como esta que he tomado de forma aleatoria, he encontrado que el ancho que va a tomar
el ancho tributario va a corresponder entonces o se define como el ancho sobre el cual van a actuar las cargas gravitacionales sobre el elemento correa, ¿ok? Y que va a ser absorbido por este, más no por los elementos adyacentes. Aquí tenemos una carga uniformemente distribuida, que la podríamos ver así, una carga uniformemente distribuida por acción de la gravedad, pero qué parte o qué porción de la carga va a ser absorbida por cada correa debe corresponder entonces a un ancho tributario, como lo estamos viendo acá. Este ancho que está acá, que lo podríamos rellenar, vamos a rellenarlo acá para tener una mejor perspectiva. Vamos a colocarlo a 100. Y aquí tendríamos el ancho tributario que estaría cargando este elemento estructural. ¿Ok? Este es el ancho tributario. Vamos a bajar un poco este patrón. Vamos a colocarlo en 10 para que sea un poco más tupido. Y aquí tendríamos entonces toda la carga que va a recibir este elemento. Muy bien. Vamos a colocarlo en color rojo. Excelente, entonces aquí tendríamos un ancho tributario para la correa, que es lo que posteriormente vamos a utilizar para la realización de los cálculos. No te preocupes que posteriormente vamos a ver cómo utilizar este ancho tributario y vamos a repasar este concepto de ancho tributario. Así como en el caso de las correas, también tenemos anchos tributarios en lo que tiene que ver con las vigas. Así que vamos a apagar el ancho tributario de las correas y vamos a encender el ancho tributario de las vigas. Las vigas reciben las cargas de las correas, pero ellas van a recibir un cierto porcentaje de carga correspondiente a las correas. ¿Qué es lo que va a definir ese porcentaje de carga? Ese porcentaje de carga va a estar definido por la distancia media entre elementos adyacentes, es decir, entre una viga y otra viga. En este caso, la viga en cuestión que yo estoy considerando, vamos a colocarla en color amarillo para diferenciarlo del resto. Creo que la tengo un poco más abajo. Acá está, viga de referencia. Vamos a colocarla en color amarillo para diferenciarla entonces del resto como lo había mencionado. Y lo que está cargando esta viga viene representado esencialmente por este ancho que está acá, que es la distancia media entre esta viga y la adyacente. Recordemos que tenemos 8 metros en total, así que esta viga en amarillo va a cargar 4 metros de esos 8, y en el sentido opuesto, ya que estamos hablando de la misma distancia, va a cargar también 4 metros de los 8 metros de separación entre viga y viga. Cuando sumamos los 4 metros a la derecha y los 4 metros a la izquierda, tenemos que en total la viga va a presentar entonces un ancho tributario de 8 metros. Vamos a establecer una igualdad entre las cotas y tenemos entonces aproximadamente estos 8 metros acá. Vamos a realizar una pequeña corrección. Y vamos a colocar acá los 8000. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí tendríamos lo que correspondería al ancho tributario para esta viga de carga. Nuestra viga de referencia en color amarillo, que es nuestra viga de carga, tiene un ancho tributario. Y ya posteriormente, al igual que en el caso de la correa, vamos a estar viendo cómo utilizar este ancho tributario en función de las cargas. Y cómo podemos determinar entonces el cálculo de un elemento estructural en función del ancho tributario, que es lo que nos interesa. Muy bien. Finalmente, nos corresponde hablar acerca de algo denominado área tributaria. ¿Okay? El área tributaria. ¿Qué es un área tributaria? El área tributaria es un concepto aplicable al caso de las columnas. Hemos hablado de vigas y hemos hablado de correas. Así que ahora voy a apagar lo que es el ancho tributario de las vigas y voy a encender el área tributaria de las columnas. Normalmente
el concepto se va a extrapolar, ¿no?, a lo previamente dicho. Si tenemos una retícula de columnas, cada columna va a recibir un cierto porcentaje de la carga, ¿no? Si tenemos esta única columna acá, esta columna no va a resistir toda la carga correspondiente a toda la mezanina, ¿no?, sino que más bien va a resistir un porcentaje en relación a las columnas que se encuentran adyacentes. Aquí tenemos una columna, acá tenemos otra columna, acá tenemos otra columna, acá abajo otra columna, otra columna, otra columna, las cuales se encuentran separadas a 8 metros, porque esto es una retícula, y como observamos acá, bueno, tenemos más o menos 8 metros en las direcciones horizontales, y tenemos acá 8000 y 6470 en la dirección vertical. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es análogo y extrapolable, es decir, es llevar de lo mismo que hicimos con las vigas, pero ahora las columnas. Como los elementos adyacentes a las columnas no son solamente en una dirección, no podemos hablar de un ancho tributario, sino que tendríamos dos anchos tributarios, es decir, la distancia media entre este elemento y este elemento estaría por acá, la distancia media entre este elemento y este estaría por acá, pero eso no es lo único que carga las correas, porque en el sentido ortogonal, en el sentido vertical, también tenemos otros elementos que van a estar cargando. Fíjense, aquí tenemos otra viga. Esta viga va a estar cargando esta columna, pero no en su totalidad, sino que esa columna va a estar repartiendo la carga con la columna o las columnas inmediatamente cercanas, tal cual como lo vemos allí. Y la forma de hacerlo entonces es simplemente trazando líneas que van a ser líneas medias en la distancia entre elementos adyacentes. Entonces, como les decía, ya que las columnas se encuentran cargadas ortogonalmente, es decir, en las dos direcciones, tenemos que trazar líneas medias entre los elementos horizontales y adyacentes, como lo tenemos acá. Esta es una línea media a los 8000, esta es otra línea media a los 8000, pero en el sentido opuesto también debemos trazar líneas medias con respecto a la siguiente columna y líneas medias con respecto a la siguiente columna. Así que toda esta sección que se encuentra rayada corresponde al área tributaria que va a afectar a esta columna, que es nuestra columna de referencia. Muy bien. Un proceso análogo se va a seguir con respecto a las restantes columnas para hallar sus respectivas áreas tributarias. Muy bien. Nuevamente, repito que estaremos abordando en reiteradas ocasiones este proceso para poder cimentar el aprendizaje y para poder, pues, lógicamente, entender un poco más a fondo lo que son los anchos tributarios y las áreas tributarias en su papel para la repartición de las cargas y, en este mismo sentido, para el cálculo de los elementos estructurales. Ahora, lo que nos restaría ver para finalizar es la obtención de las cargas. ¿Cómo obtenemos las cargas? Las cargas podemos obtenerlas de distintas maneras. Una de ellas, muy recomendable, es a través, por ejemplo, de las normativas o de los códigos de los cuales disponemos, tal cual como el caso de las acciones de la Covenin-Mindur 2002, que ya previamente la hemos visto, la cual nos trae consigo las acciones permanentes y las acciones variables. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, el peso de morteros concretos, componentes de mortero, incluso tenemos peso de ladrillos, ¿sí? Tenemos también un poco más abajo pesos de maderas, metales, otros materiales. Tenemos también densidades, que ya posteriormente probablemente estaremos hablando acerca de las densidades para la obtención de los pesos. Y tenemos un conjunto de materiales con sus respectivos pesos que nos van a orientar en el proceso de la estimación de las cargas para obtenerlas y realizar el análisis de carga respectivo, que nos va a permitir a su vez realizar entonces nuestro dimensionamiento estructural de
un elemento o de la estructura en general. Aquí tenemos también las cargas o los pesos propios de bloques de arcilla, bloques de concreto, ladrillos macizos, entre otros. Igualmente podemos también aquí en la Covenant Mindur se nos presenta una sección bastante interesante en la página 26 correspondiente a el apartado 3.1, 3.3.1 y 3.3.2 en la cual observamos los pesos de las losas armadas unidireccionales y bidireccionales correspondiente a su espesor, y tenemos pesos uniformemente distribuidos en unidades de superficie, es decir, son pesos que van a ser distribuidos sobre áreas. Igualmente tenemos pesos de tabelones, revestimiento de techos, láminas corrugadas, como lo podemos observar acá, entre otros, así como impermeabilizaciones, pavimentos y demás. Si nos vamos a las acciones variables, pues les recomendaría ampliamente que se dirijan a la página 40, que es donde está la tabla 5.1 con las mínimas cargas distribuidas variables sobre entrepisos. Y estas son las cargas que normalmente vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de que necesitamos saber cuál es la carga viva que afecta a una escuela, entonces deberíamos dirigirnos acá al uso de la edificación, edificaciones educacionales, escuelas. Y dependiendo del ambiente, que son los que encontramos acá en la parte horizontal, vamos a simplemente intersectar el ambiente con el uso de la edificación y vamos a tener la carga. Ejemplo, si quisiera obtener, digamos, la carga correspondiente a la azotea de una edificación educacional, entonces debo ubicar acá en el ítem 2, edificación educacional, debo ubicar acá correspondiente a la letra E, al literal E en horizontal de azoteas o terrazas, y al unirlo pues voy a encontrar que aproximadamente debo utilizar una carga de 500 kilos por metro cuadrado. Recuerden que estas son cargas distribuidas variables sobre entrepisos en unidades de kilogramos fuerza por metro cuadrado. Lo que quiere decir esto es que por cada metro cuadrado debe resistir o debe haber una solicitación o una carga de 500 kilos. Nuestro papel será lograr que resista esta carga variable más la sobrecarga permanente más el peso propio, logrando que los elementos estructurales resistan y que se logre una transferencia adecuada de carga para evitar así el colapso del elemento o la edificación en general.